Hermanos, bienvenidos a esta noche tan hermosa que el Señor ha permitido que estemos aquí en este lugar. Qué hermoso es estar juntos en este lugar. La verdad que muchas cosas se dan durante el día y la verdad que podemos decir gloria a Dios al final que llegamos a la casa o nos reunimos aquí, porque wow. Me gustó lo que dijo hermano Víctor, o sea, eso es honestidad, sinceridad, o sea, me siento al 80, pero el Espíritu Santo está al 100. Y con esa mentalidad, ¿verdad? Dependiendo de Dios, nos movemos, hermanos, la verdad que sí, porque el día de hoy estoy aquí por puro milagro. Entonces fue un día muy cansado, muy estresado, y las cosas no iban bien, pero al final Dios obró y estoy aquí. Gloria al Señor, la gloria es de Él. Así que quiero agradecer a los hermanos que han estado asistiendo y los que no han asistido, pues ellos saben su porqué, pero estamos orando. Vamos a traer ese lema quizás entre los hombres: no me critiques, ora por mí. Así que si usted oye a alguien que está criticando de un hermano suyo, dígale: no me critiques, ora por mí. A eso Dios nos ha llamado, a orar, no a criticar. Así que nos vamos a fortalecer en esa área y vamos a seguir caminando en lo que Dios quiere. Así que el día de hoy nos toca algo tan hermoso. El hermano Félix creo que terminó, ¿verdad? Con Jesús sana al hijo de un noble, o sea, de un persona muy importante en aquel tiempo. Y algo hermoso que estamos viendo a través de Juan, y yo espero que nosotros estemos aprendiendo esto para que demos a conocer esto, porque esto es lo que quiere el Espíritu Santo a través de su palabra, inspirando a Juan, es dar a conocer a Jesucristo. Ese es el único, lo que tiene aquí Juan, el testimonio de quién era Cristo. Lo que él está buscando es increíble, dar a conocer al Cristo, aquel que es dador de la vida eterna, al Cristo que puede perdonar el pecado de nosotros. ¿Ya somos perdonados, sí o no? Amén. ¿O todavía usted no es perdonado? Oramos por usted esta noche, lo ungimos con café y no pasa nada. Así que es lo que Juan está buscando, hermano, dar a conocer al Hijo de Dios, y que puedan ver a través del Hijo de Dios que es el portador de la salvación, de la vida eterna, el que perdona, el que limpia los pecados. O sea, ese es el trabajo de Juan. Y qué hermoso poderlo ver a través de la palabra, cómo él está obrando, cómo todos ustedes lo que han venido, Ángel presentando, cómo a través de Nicodemos muestra quién es el verdadero Hijo de Dios, que es Cristo. Así que, hermano, vamos a entrar a la palabra, y si terminamos, pues hasta donde Dios diga y no pasa nada. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Con ese gozo vamos a seguir. El paralítico de Betesda. Wow, qué hermoso. Vamos a empezar a leer y vamos a ir despacio para ver si logro desarrollarlo así como el Espíritu Santo me guíe, porque le digo sinceramente, estoy cansado, pero no derrotado. Amén. Juan 5:1. ¿Todos están ahí? Amén. ¿Necesitas una Biblia, brother? ¿O tienes uno? ¿O traes el corazón listo para recibir? Gracias, Víctor. Yo quisiera que todos estuviéramos ahí, porque es hermoso, como les dije, todo esto que el Espíritu Santo ha permitido que nosotros podamos ver, entender, escuchar, es por un solo propósito de poder dar a conocer quién es el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Listo. San Juan 5:1. Mire qué hermoso cómo va a iniciar. Después de estas cosas, de todo lo que hemos venido hablando, después de estas cosas, había ¿qué? Una fiesta. Ayúdeme, por favor. Había una fiesta de judíos. De los judíos. Oiga qué hermoso que dice Juan. Y subió Jesús, ¿a dónde? Le gustaban las fiestas a Jesús, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Mire, subió Jesús a Jerusalén, se aventó un hike. Jesús era el que más caminaba, y me gusta eso, hermano, porque me motiva. Voy a parar ahí un momentito, porque aquí lo que brevemente estaba leyendo yo con respecto a esto, y me entró curiosidad. ¿Qué fiesta era la que estaba a donde había llegado Jesús, a Jerusalén? La Pascua.
Pero ¿cómo sabemos eso, Ángel, que era la Pascua? Porque aquí Juan nos está explicando que nomás dice que había una fiesta. Pero muchos piensan y se acercan más a entender que era la Pascua. ¿Por qué? Fíjense qué interesante es esto. En Juan 2:13, no sé si ustedes se acuerdan, si pueden ir rapidito si ustedes quieren. Ahí se dio a conocer algo bien hermoso. Juan 2:13. ¿Quién lo lee? 2:13. Mire qué hermoso. Ahora estamos siguiendo este pensamiento de Juan. Recuerde que esto era una carta y pues años más ahora pues que tenemos esta bendición, pues tenemos la bendición de tenerlo organizada así por números, pero antes no era así, hermano. Antes era un solo rollo. Entonces, mire lo que dice ahí en San Juan 2:13. ¿Todos ahí? Amén. Estaba cerca la Pascua ¿de quién? De los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Suena como una continuación, ¿verdad? Pero qué interesante es esto, que otra vez dice Juan, después en 5:1, para que estés allí, Julio, 5:1 de San Juan, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, ¿qué se celebraba en la Pascua, hermanos? Ayúdenme, porque a mí de vez en cuando se me olvidan estas cosas. La fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos. Se celebraba simple y sencillamente, mire lo que encontré. Pesad en inglés, no sé si no lo dije bien, discúlpenme, en hebreo no lo hablo bien, pero se celebraba la liberación de la esclavitud de Israel. ¿De dónde? De Egipto. O sea, no era cualquier fiesta, hermano, era un fiestón. Era un fiestón de los buenos. Qué interesante ver, hermano, Jesús siguiendo a celebrar la Pascua. Y mire, qué interesante. Versículo 2. Ahora ya entendimos que Juan no describe qué tipo de fiesta, pero a través de la palabra, entendiendo un poquito del contexto de todo lo que hemos venido viendo, dice que se está celebrando la Pascua. Y muchas veces más para hacer ahí, hermano, lo vamos a encontrar, la Pascua, la Pascua, la Pascua. Y la Pascua se celebraba ¿cada cuánto? Una vez al año. Y era una de las fiestas más importantes porque sabe que era una convocatoria donde todos tenían que estar ahí, hermano. Qué hermoso, a celebrar. Así como en estas convocatorias que Dios nos llama a la mesa redonda. Y todos vienen con ese gozo, Dios mío. Bueno, usted no entiende mi gozo. Versículo 2. Pero dice el apóstol a través de esta carta: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo ¿qué? Betesda, el cual tiene 5 porticos. Sabe que yo estaba buscando información y de tanta información que quería, bueno, agarré tanto, pero solo tomé un poquito porque es mucho. Pero en la arqueología miraba yo que si esto en la historia realmente lo han encontrado o no. Y miraba que dice que sí, lo encontraron después de la destrucción del templo creo que fue no me acuerdo pero sí por sí que han encontrado donde está la ubicación exactamente donde estaba. Y ese es es un lugar donde dicen que es un pozo hecho a mano, o pozos que los hacían con un propósito para que la gente llegara a esos lugares, o la lluvia caía allí y pues, pero aparte de pozo también se conocen como piscinas, lugares grandes, hermano. Y le digo algo, cuando estuve aquí en Italia, ahí nomás, a la vuelta de la esquina, pude ver muchos de estos que le llama la Biblia estanques. O sea, eso es muy popular en aquellos lugares. Sobre todo en los castillos. Los castillos hacían piscinas o estanques, como le dice la palabra. Son pozos también, tiene otra expresión, donde colectaban el agua.
Si llovía, ahí caía toda el agua. Entonces es hermoso ver de lo que la Biblia está hablando aquí, ¿sabe? Pero que en lo real de la historia, sí existe este estanque. Es hermoso y todavía está en Israel. Así que un día, si Dios nos permite, iremos a ver. Pero aquí lo describe cerca de la puerta, mire, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 Pórticos. Son, les iba a traer una fotografía aquí, pero bien, imagínenselo ustedes, ver un lugar donde tiene puertas como redondas y ahí habían 5 pilares. Y cerca de eso dice el apóstol, una puerta de las ovejas. Ahora, qué interesante es esto, hermano. Un estanque, en la información que agarré, pozo de agua, natural o artificial. Estos pozos eran construidos con fines utilitarios para proveer el riego también de los sembradíos. Qué interesante, hermano. Criar peces, oiga, qué interesante. Criar peces o abastecer el pueblo de agua. Así que hermoso. Ok, eso es un estanque. El estanque llamado en hebreo es Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Mire qué interesante. Betesda en griego significa casa de rebosamiento. Mire qué interesante todo esto que a través de la palabra podemos investigar. Los 5 pórticos, los 5 columnas son 5 estructuras abiertas que servían de refugio. Y ahí vamos a ir entendiendo más de lo que dice la palabra. 5 columnas que servían como estructuras cubiertas que servían de refugio para la multitud. Qué hermoso, hermano. En el versículo 3 y 4, vamos a leer rápido porque el tiempo avanza. En estos yacía una multitud, oiga qué interesante, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué era lo que estaban esperando? Esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque se cree que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Y qué pasaba ahí? Y agitaba el agua. Y el que primero descendía, ¿qué sucedía? Al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sabe que para mí estos 2 versículos fue lo más duro de leer? Porque nos está mostrando, y está en la palabra, hermanos, y nosotros somos personas que debemos de creer en la palabra. Y buscando información, encontraba que estos 2 versículos fueron agregados, pero parece que no son del apóstol Juan. Pero lo interesante de estos versículos es que simple y sencillamente, si los agregaron, es que están narrando algo de un hecho histórico real. Y por eso es que creemos en la palabra. No porque bien digan que los agregaron y no son de Juan. Pero en realidad, aunque no sean de Juan, ¿sabe qué? Traen un propósito. Hablar de una historia real. Y esto es interesante. Yo sé que usted lo va a investigar llegando a la casa. A lo mejor va a ir y va a empezar, bueno, versículo 3 y versículo 4. ¿De qué está hablando el pastor? Pero bueno, eso, ahí usted ya sabe que aunque esté allí, sigue siendo tomado. Estaba bajo el control del Espíritu Santo con un objetivo de dar a conocer algo de un hecho real en la historia. ¿Cuántos están aquí? Estas personas, las que estaban allí, estaban esperando el movimiento del agua. En aquel tiempo se acostumbraba que las personas enfermas se reunieran alrededor del estanque. Mire qué interesante, hermano. ¿Cómo sucede eso? Ahora, qué interesante, porque yo sé que para mi Dios, o sea, al Dios que yo creo, yo le sirvo, para Él no hay nada imposible. Aunque usted no lo crea. Pero las personas que están ahí son personas necesitadas de un milagro. ¿Por qué? Porque estaban
enfermos. Así como cuando las personas llegan aquí a este lugar, cuando estaba mirando esto, wow, ahí tenemos un estanque en la iglesia y llegan un montón de enfermos esperando recibir una bendición de parte de Dios. Bueno, pues discúlpeme que dije eso, pero para mí en mi imaginación decía, wow, Señor, tú siempre estás buscando, tienes un lugar para que las personas se reúnan. Nosotros el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado del pecado, nos ha dado una oportunidad de poderle servir. Mire qué interesante en esto. Estas personas llegaban con un anhelo de recibir un milagro. Y este evento se daba cada ¿cuánto? Una vez al año. Pero lo más duro que encontré aquí en esta parte es que dice que cuando el agua se agitaba, el que estaba enfermo, hermanos, ¿qué tenía que hacer? Se tenía que esforzar, ¿verdad? Tenía que hacer algo, tenía que venir a la mesa redonda. De lucha, tócalo, Señor. Se van a resucitar el día de hoy los que... Dios mío. El primero que descendía, dice la historia que estamos leyendo, el primero que descendía, ¿qué le sucedía? Que así fuera, ¿verdad? Que el primero que cruzar esa puerta va a ser sano. Dios mío. Pero mire qué interesante lo que dice la historia. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahora dígame usted esto. Cualquiera que viene a Cristo y viene buscando en Cristo algo, queda sano, ¿sí o no? Le voy a decir algo. Yo no buscaba a Cristo, Él me buscó a mí. ¿Y sabe qué? Me sanó, me limpió, me restauró, me liberó. Y aquí estoy con ustedes, así como ustedes están aquí también. Ahora es interesante esto. Versículo 5. ¿Usted cree que Dios puede obrar de cualquier manera para sanar a alguien? Bueno, si no, espéreme. Vamos a tocar un ejemplo de la Biblia. Porque Dios obra de diferentes maneras. Y lo que yo estaba leyendo a través de la historia es esto, que Dios en realidad, fíjese bien, Dios puede hacer cosas de formas inesperadas. A veces los humanos no lo vamos a entender. Déjeme decirle eso porque a mí me pasa, a mí me sucede. A veces le digo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo hiciste tú esto? Déjame eso a mí, ese es mi problema. Yo sé cómo voy a orar con este hombre. Entonces Dios puede obrar de miles de maneras, hermano. Ahora es interesante porque yo miraba como un ejemplo de sanidad. En la Biblia se registran un montón, pero solo les voy a tocar una nada más, que yo sé que nos va a ayudar el día de hoy para fortalecer nuestra fe y seguir creyendo en el Señor. Y posiblemente, así como decía el hermano, yo me siento tan mal, pero siga confiando en el Señor. Dice, un ejemplo, Naamán fue sanado por lavarse en el río Jordán y su lepra desapareció solo por irse, por la obediencia. Pero ojo, ahí había fe y había ¿qué? Obediencia. Cuando Eliseo le habla a Naamán y le dice, tienes que hacer esto. ¿Cuántas veces tenía que ir al río? 7. Ahora imagínense. Ahí tenía que haber obediencia. Yo sé que Naamán por un momento, si usted lee esa historia, y esa historia está en Segunda de Reyes 5:10 al 15. Esa historia es una historia increíble, hermanos. Donde Naamán tuvo que pasar un proceso donde tuvo que creer que Dios lo iba a hacer. Pero también se enojó y dijo, hey, pero si ahí está otro lago, ahí está otro río. O sea, ¿por qué no me manda ese mejor río allí? Él le dijo, no. Tienes que ser obediente y tienes que obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios busca en el ser humano. Obediencia busca fe, pero el ser humano muchas veces no quiere obedecer. Quiere luchar con Dios. No luches con Dios. Se lo tengo que decir a alguien el día de hoy. Tienes que aprender a obedecer a Dios y caminar en fe. A Dios le agrada eso. No me reclame a mí. Dígale a Él por qué Él es así. A Él le gusta la fe, le gusta la obediencia. Pero muchas veces como seres humanos nosotros queremos pelear con Él. No pelees con Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Me estoy enojando. Pero el punto aquí es
que Naamán sí le obedeció al final al profeta. Pero ¿qué pasó después? Se le fue la lepra, hermanos. Es lo que dice la historia. Así que yo le creo al Señor, porque Él no juega en este asunto, hermano. Porque Él está buscando gente que le crea en fe y que sea obediencia. Hasta el día de hoy nos cuesta obedecer y nos cuesta muchas veces tener fe, ¿sí o no? Come on, dígamelo a mí, hermano. Dígamelo a mí. Cuesta obedecer, cuesta a veces tener fe. Como hijos de Dios que ya somos liberados, sanados, restaurados, muchas veces nos cuesta y todavía y no creemos todavía a veces. Dudamos de Dios. Dudamos de su poder. Hablamos de fe, pero somos los más incrédulos. Hablamos de sanidad y somos los más enfermos a veces. No sé qué tipo de mensaje o qué tipo de Dios a veces queremos predicar, pero Dios no es así en la Escritura. Pero recuerde que los milagros son cuando Dios decide. Él responde cuando Él decide. Y Él obra cuando Él quiere. No es porque yo le dé órdenes a Dios. A Dios no le podemos dar órdenes. Si la respuesta no llega en esta vida, allá no la da. Ya usted la respuesta ya la tiene. Por eso hablábamos con hermano Julio. Para mí el vivir es. ¿Y el morir es qué? Yo ya tengo mi respuesta. Ahora lo que me toca es luchar en mi mente. Creerlo. ¿Ajá? ¿Lo está creyendo o no lo está creyendo? Y hermano, como seres humanos, le digo honestamente, así como Naamán quería ser sano, y muchas veces nosotros queremos ser sanos, pero a veces rehusamos. Muchos teólogos, agarré esta parte, muchos teólogos creen que Jesús hizo esta sanidad en un momento oportuno en la fiesta de la Pascua, donde las personas, fíjese bien, de todas partes del mundo venían a Jerusalén. ¡Qué oportunidad! No, ese es mi Cristo. De una oportunidad tan importante de la Pascua, como ya logramos entender, que posiblemente Juan está hablando de la Pascua, si no Jesús no va a hacer nada, hermano. Aunque, como le dije, Jesús puede obrar de miles de maneras. Dios tiene el poder y Él hace lo que quiere. Es soberano en la historia. Es interesante ver cómo Dios aquí obra. Pero para los teólogos dicen, no, Jesús se movió porque era la Pascua. Y en la Pascua había un llamado de todas las personas que venían a Jerusalén. Y dice, aquí es cuando yo me voy a manifestar. Porque el objetivo de Juan es manifestar ¿a quién? Dar a conocer a Jesús, dar a conocer a Jesús de que Él es el Hijo de Dios. Y claro, Jesús no había venido a perder el tiempo. Él había venido por un propósito a la tierra, hermanos. Y por ese propósito nosotros estamos aquí hasta el día de hoy. Y todavía la oportunidad para muchos más que se salven. El versículo 5. Mire lo que dice Juan. Había allí un hombre, oiga qué hermoso, que hacía 30 años y 38 años que estaba ¿qué? Escucha, hermano, 38 años. ¿Cuántos años lleva con su problema, hermano? Ya le está llegando. La vida. 38 años. ¿Sabe qué? Yo decía, qué increíble cómo Jesús se le aparece a una persona que ha sufrido tanto, que ha sufrido tanto en su vida. Yo sufrí por ahí como le podría decir desde que nací hasta que el Señor me liberó, me sanó, me restauró y estoy aquí a los 25, creo. ¿A los cuántos años el Señor se manifestó a tu vida, Ángel? Qué hermoso, ¿verdad? Mire, este hombre dice que sufrió 38 años. Este hombre estaba grave y uno tenía que sanar. Y el que estaba más grave, sabe que no tocó el agua, sino que lo sanó ¿quién? Y la fe de los que lo llevaban, 38 años llevándolo. Es increíble, hermano.
La gente lo había visto a este hombre por años. Por años, así como algunos de nosotros, la gente nos miró sufriendo por años. Y ahora que me encuentro con un amigo y que le digo, soy cristiano, el Señor me hizo libre. Pero no se alegra, hermano. Hay amigos que no se alegran. Me dijo, o sea que hoy ya no vas a pecar conmigo, me dijo. ¿Qué onda? ¿Qué ondas con este tipo de amigos, Julio? Y es ahí donde uno tiene que estar pilas para evangelizar a estas personas y presentar al Cristo que lo hizo libre. Me sorprendió que me dijo, o sea que hoy ya no vamos a pecar. Y yo si eso, le ando huyendo a eso de pecar, porque él quería que nos fuéramos de fiesta. Dijo, obvio, ¿verdad? Que tenemos amigos así. Pero imagínense, en el versículo 6, vamos, avancemos. Se me acaba el tiempo. Cuando Jesús, ¿qué pasó ahí? Lo vio acostado, mire su condición, y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, oiga, qué hermoso esto. Le hizo una pregunta, qué hermoso, me llega eso. ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Qué hermoso, hermano. Qué pregunta más poderosa en ese momento. ¿Y usted qué cree que el hombre dijo? Versículo 7. Le respondió, Señor. Le respondió el enfermo. No hay nombre de ese enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, ¿qué pasaba? Alguien le ganaba, dice, otro desciende antes que yo. O sea que este hombre estaba mal, hermanos. Versículo 8. Jesús le dijo, mire qué hermoso, levántate. ¿Y qué más? Toma tu lecho y anda. Me gusta el versículo 6. ¿Sabe por qué? En esa pregunta poderosa se activó algo en este hombre. Esta pregunta, decía en una de las descripciones que yo buscaba, es una pregunta sincera. Es una pregunta sincera. ¿Sabe por qué? Y me gustó esto. Porque cuando le dice, ¿quieres ser sano? Muchas veces hay personas que yo un día queriendo ayudar a una persona, dándole una manzana donde estaba ahí pidiendo dinero, usted sabe a lo que me refiero, y ¿sabe qué me dijo ese? No, me dijo, no quiero esa manzana, yo quiero dinero. Pero Jesús le hizo una pregunta tan importante. ¿Quieres ser sano? En nuestros tiempos, a veces eso es una ofensa. Yo he hablado con personas que las he evangelizado, hermano, y le digo, ¿quieres ser sano? O sea, pero no te enfoques tanto en la sanidad del momento ahorita, porque yo sé que la gente vienen buscando a Cristo porque solamente quieren ser sanos, pero después se van a olvidar de Él. Y yo le voy directo y le digo, no te mires ahorita con la sanidad, mírate en la eternidad con Cristo. Porque si te miras en la eternidad con Cristo, de eso es el propósito en Cristo. Vamos a morir, sí o no, un día. Pero el día que yo muera me voy con Cristo, y espero que pues ustedes también. Por eso Pablo, me gusta esas palabras que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Y usted vive con alegría y usted vive con gozo. Pero esta pregunta es importante. Versículo 6, una vez más, lo vuelvo a repetir, no sé por qué, pero hay algo hermoso ahí. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Oh, qué hermoso. 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Y qué? Ay, Dios mío, llegó la bendición del milagro. Jesús le dijo al hombre, ¿y habían cuántos enfermos allí? Imagínate eso, brother. Yo me miraba entre ese hombre y decía, Señor, gracias porque me has levantado. Me has levantado de entre muchos.
pero no solo para perder el tiempo, no, para transmitir su mensaje, hermanos. Dios lo ha levantado, Tony, Dios te ha levantado de entre muchos para que tú seas de bendición y de testimonio para muchos. Hermano Julio, Dios te ha levantado para que tú seas de testimonio a muchos. Dios te ha levantado con un propósito para que le hables a muchos. Dios te ha ayudado, Dios te ha levantado, te ha restaurado, te ha perdonado para que tú le hables a muchos. Dios te ha levantado, Dios te ha levantado, Dios te ha levantado con un objetivo, con propósito. ¿Para qué? Para que le hablemos a ¿quiénes? A muchos. De entre muchos el Señor nos ha levantado, porque yo le dije al Señor una vez, ¿por qué a mí? Yo le dije al Señor, yo me atrevo, ¿por qué a mí? Si yo a veces no sé muchas letras, a veces no tengo mucho conocimiento en muchas cosas, pero digo, es que yo te elegí a ti y yo sé por qué, y déjame ahí. Pues hay que obedecer, ¿sí o no? Esto se trata de obediencia y de fe. Pero el Señor nos ha levantado de entre muchos. Y yo quiero que eso usted lo entienda el día de hoy. Es el poder de Dios, hermanos, en nosotros. Me gustó algo que encontré en Mateo, porque dice, sabemos que Jesús en otras ocasiones sanó a multitudes. Y mire qué interesante, aquí vemos a Jesús operando, habiendo un montón de enfermos, viene Él y escoge a uno. Solo a uno. Pero en otras ocasiones Jesús sanó ¿a quién? A muchos, a multitudes. Mateos 14:14 dice de esta manera. Se lo leo rápido porque el tiempo nos avanza. Y saliendo Jesús vio una gran ¿qué? Multitud. Oiga qué hermoso esto. Este es mi Dios. Este es el Dios que yo le sirvo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este es mi Dios. Y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Y los sanó. Dios mío. Lo veo en la película operando mi Señor en ese momento. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dios mío, qué poderoso. Qué evento más poderoso para haber estado allí y poder ver eso. Pero qué hermoso nosotros poder aprovechar la sanidad del Señor que nos da nuestra vida en el cuerpo mental, física, restaurados para adorar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Se acaba la enfermedad, se acaba el dolor y se activa usted en Cristo Jesús con ese gozo que el Señor da. Hermoso. Me gusta esa parte, Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En aquella ocasión solo escogió uno, pero en esta ocasión dice, no, es que yo soy de compasión, yo soy un Dios de misericordia y ahora voy a hacer esto. Y gloria al Señor por eso en la palabra. Me gustó algo que encontré en base a esto, porque el Señor en esa ocasión solamente sanó a uno y dice de esta manera, porque aquí Jesús hace una señal con propósito. Se presenta como el Mesías en la Pascua. En la Pascua se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Miren qué hermoso. Se presenta, aquí estoy, mírenme, aquí está la salvación. Pero sin embargo, a través de la historia podemos ver que iban a haber oposiciones, y ahí vamos a entrar en esa etapa donde dice la palabra que en Juan 10, 11, 12 al 13, vamos a leerlos por favor rápido porque yo sé que se me va el tiempo. Perdón, del versículo 7, 8 al 9. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora mire lo que sucedió en el versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de... Dígalo fuerte, no tenga miedo porque ya estamos en la gracia y no en la ley. Era día de reposo aquel día. Vamos, versículo 9. Entonces los judíos, ahora miren lo bueno, los religiosos, cómo se comportan cuando Dios está obrando a través de la historia. Entonces los judíos, versículo 10, dijeron, aquel que había sido sanado este día de reposo. Dios mío. Ay, Dios.
Es día de reposo. ¿Y qué dijeron? Miren lo que dicen estos hombres. No es lícito llevar tu lecho. Versículo 11. Él le respondió. ¿Quién? El que me sanó. Oiga, hablando este hombre. Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Mire qué interesante, hermano. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre enfermo no sabía quién era Jesús. ¿Usted puede creer eso? Pero si Jesús andaba haciendo milagros, andaba sanando gentes, y este hombre no sabía. Quisiera hacer muchas aplicaciones en esta parte, porque hay muchos que todavía no conocen quién es Jesús, el verdadero Jesús. Por ahí le llaman el Chuy, pero ese no es. Mi Cristo, Dios mío, poderoso, el que libera. Tenemos que presentarlo. Versículo 14. Después le halló Jesús. ¿A dónde? En el templo. Oiga, mire qué hermosa esta historia, hermano. Y le dijo, tuvo un encuentro. Mire, pero ojo a esto, hermano. Ojo a eso. Ya lo había sanado. Ya el hombre andaba libre, disfrutando. Andaba gozando. Y tiene un encuentro con Jesús personal. Y le dice, ¿qué le dijo? Ayúdeme. Después le halló, versículo 14, para que todos estemos ahí. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Qué interesante. ¿Es tiempo de ley, sí o no? ¿Están conmigo o no? Ok, gloria sea al Señor, porque creo que entender esto, porque de aquí hacen muchas malas interpretaciones, hermano. Ok. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor, Dios mío. Está hablando de consecuencias, ¿verdad? De los errores de la vida. Consecuencias de los errores de la vida. Sigue pecando, sigue haciendo eso y te va a ir mal. Versículo 15. Para ir avanzando, hermanos, porque el tiempo va a avanzar. Y lo vamos a terminar. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Oiga esto, qué hermoso, hermano. Este hombre empezó a hablar que Jesús era el que le había sanado. Qué hermoso empezó a hablar este hombre. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Wow, qué interesante, ¿verdad? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios mío. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Wow, qué interesante, hermanos. Creo que, hermanos, Juan lo llevó esto, bueno, hasta donde vamos a llegar ahorita, en una parte tan importante. ¿Por qué? Jesús sabía de dónde venía. ¿De dónde venía él? Del Padre, hermanos. El verbo que fue encarnado venía ¿de dónde? Del Padre. Él sabía quién era su Padre y tenía la autoridad. O sea, Jesús mismo era la autoridad para hablar y confrontar. Y en esta ocasión confrontó a esta persona. Mas estas personas no lo conocieron, no tuvieron ese encuentro con Jesús.
Ahora, interesante esto, ¿sabe por qué? Jesús, como Hijo de Dios, vino a obrar en las personas y a manifestar su poder, traer la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y qué hermoso ver todo esto a través de la historia, porque nuestros ojos se abren más para poder tener ese encuentro con Jesús. Jesús decía que Dios era su Padre. Para los líderes religiosos esto era blasfemo. Para ellos, ¿verdad? En el momento, mas no entendieron la deidad de Jesús. Qué interesante la historia, ¿eh? Cuando nos metemos en la palabra. Jesucristo es Dios, era Dios encarnado. Fíjense bien, coeterno. Miramos unas instrucciones muy buenas. Divino, que tiene el poder para sanar, perdonar pecados, liberar, sanar, dar vida eterna a todo aquel que cree. Dios mío. Y de ese es el que yo hablo, hermanos, cuando estoy con personas incrédulas. Así que nunca desperdicies una ocasión cuando puedas hablar de aquel que te sanó, de aquel que te liberó, de aquel que te ha hecho libre del pecado, para que tú puedas hablar de él. En San Juan 3:16 y 3:17, y concluyo con esto, por eso me gustó esa parte cuando uno de los hermanos la dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, mire qué hermoso, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria sea al Señor. ¿Se atreve a darle palmas a Dios conmigo? Gracias por esa salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por el perdón de pecados. Hermano, ánimos. Nuestra historia tiene sentido en este mundo. Y tenemos que hablar del Cristo libertador del pecado, que sana, libera y restaura. Termino con esto el día de hoy diciendo: no me critiques, mas ora por mí. Dios me los bendiga a todos y espero que les guste esta palabra el día de hoy. Bendiciones.